El Señor les bendiga, mis amados. Qué bueno es estar juntos en este día delante de nuestro Dios. Qué bueno es estar en su presencia. Creo que cada uno de nosotros, como hijos del Señor, anhelamos estos momentos más que ninguna otra cosa, más que ningún otro tiempo, el tiempo con el Señor. Quisiera enviar saludos a todos nuestros hermanos en diferentes lugares, conectados o conectándose, hermanos en nuestro país, en Chile, que están en las diferentes regiones del país, recibiendo este mensaje, recibiendo esta palabra, participando de esta reunión, hermanos en Argentina, hermanos en Perú, hermanos en Italia, hermanos en República Dominicana y en diferentes lugares que la palabra va, la palabra corre, la palabra llega y al final todos somos bendecidos. Hoy quiero compartir una palabra acerca de nuestra unidad. Nuestra unidad. Y leo en el libro de Efesios capítulo 4, versículos 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Amén. Nosotros somos un cuerpo en el Señor. Y tú puedes mirar tu propio cuerpo y agradecer la arquitectura del cuerpo, cómo el Señor la diseñó, cómo el Señor nos creó, nos formó. Todo este cuerpo está constituido por decenas y decenas de órganos distintos, por millones y millones y millones de células, por sistemas distintos. Entonces tenemos en el cuerpo órganos como las manos, los ojos, la boca, los oídos, el hígado, los intestinos, los pulmones. Tenemos sistemas como el sistema digestivo, el sistema urinario, el sistema reproductor. El cuerpo es una maravilla, una maravilla. Pero una de las características principales y esenciales del cuerpo es la unidad del cuerpo. El cuerpo es una entidad, aunque está constituido por muchos elementos distintos, es uno solo. Y el apóstol Pablo nos habla de esto en el capítulo 12 del libro de Primera de Corintios, que vale la pena leer extensamente. Y nos enseña principios acerca de la unidad del cuerpo. Lo físico, nuestro cuerpo físico es una figura del cuerpo espiritual que es la iglesia. La primera ley que el apóstol Pablo establece allí es la ley de la dependencia. Y él dice que cada miembro depende de los demás. No existen los miembros solitarios. Cuando alguien piensa que puede ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios, solo, sin sus hermanos, sin necesidad de sus hermanos, está en un profundo error. Dependemos de los demás. Y nadie es mejor que todo el cuerpo. No hay ningún miembro solo que sea mejor que toda una iglesia. La primera, entonces, es la dependencia. La segunda ley que el apóstol Pablo establece es la sujeción. Nos sujetamos unos a otros
en el cuerpo. El cuerpo tiene toda una estructura bien armada, plenamente y constantemente unida y sujeta una a otro. Las coyunturas hacen que los miembros estén sujetos los unos a los otros. Si no, sería una cosa muy horrenda, un cuerpo mutilado, desparramado, pero estamos todos sujetos unos a los otros. Esta es la ley que el apóstol Pedro nos habla cuando dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Si somos del cuerpo de Cristo, debemos tener la disposición de someternos los unos a los otros. Esto es algo que en nuestra cultura nadie desea. Sin embargo, es una ley del cuerpo del Señor Jesucristo. La tercera cosa que el apóstol Pablo, la tercera ley del cuerpo, el apóstol Pablo nos enseña es la ley de la multiplicidad. En el cuerpo somos muchos miembros, no uno solo. El cuerpo no es un solo miembro, sino una multiplicidad de miembros. Muchos miembros. Pero esa multiplicidad no afecta la unidad. El hecho de que seamos muchos no atenta contra el hecho de que somos uno solo. Muchos, pero uno solo. Uno solo. Como iglesia somos muchos, pero somos uno solo. Un solo cuerpo. La ley de la multiplicidad. Enseguida el apóstol nos habla de la ley de la diversidad. Un miembro no es igual al otro. El ojo no es igual que la mano, ni la boca es igual que el corazón. Tenemos diversas características. La mano tiene diversas características y funciones, y el ojo tiene distintas características y funciones. Son miembros completamente diferentes. Sin embargo, son uno solo, están unidos. La diversidad no debe ser un factor de desunión, no debe ser una razón de desunión para nosotros. Al contrario, la diversidad nos enriquece como cuerpo de Cristo. Muchas veces quizá queremos que nuestro hermano sea como nosotros, que tu hermano sea como tú, pero eso no es la ley del cuerpo. Tu hermano nunca será como tú. Tu hermano tiene sus propias características y tú tienes tus propias características, y nos amamos y nos aceptamos y nos enriquecemos por medio de esta diversidad del cuerpo del Señor Jesucristo. La siguiente ley es la ley de la unidad. Todo este cuerpo, con tantos órganos y con tantos órganos diferentes, está unido. Está unido. Y está unido por el Señor Jesucristo. Nuestro cuerpo espiritual, que es la iglesia, está unida por la cabeza. La cabeza hace que todo el cuerpo esté unido y funcione. Desde la cabeza vienen todos los comandos hacia el resto del cuerpo, y la cabeza hace que el cuerpo entero funcione armónicamente, funcione eficazmente. Así funciona la iglesia, como el cuerpo humano. La cabeza comanda, manda y hace que todo esté unido y que todo esté funcionando ricamente. La siguiente ley es la ley de la interdependencia. De la interdependencia. Dependemos los unos de los otros. Y esto hace que cada uno primero deba reconocer a su hermano. Mira, dije hace un rato, tu hermano no es como tú, ni tú eres como tu hermano. Pero vale la pena reconocer la gracia de Dios que hay en tu hermano. En lugar de mirar y ver los defectos de tu hermano, mira la gracia de Dios que está en él,
que está en ella. En lugar de estar mirando las diferencias que tienes con tu hermano, mira la gracia de Dios que hay en él y él mirará la gracia de Dios que hay en ti y juntos se enriquecerán por lo que el Señor tiene en cada uno. Esto se llama la ley del reconocimiento. El apóstol Pablo también dice y habla de la siguiente ley de la interdependencia, que es la preocupación. Los miembros se preocupan los unos de los otros. Los miembros se preocupan los unos de los otros. Y esto es por causa del amor de Dios que está en nosotros. Esto es por causa del amor del Señor que está en nuestras vidas. Nos preocupamos de nuestros hermanos en Cristo. Nos preocupamos de sus necesidades. Nos preocupamos de su salud. Nos preocupamos de su condición natural y nos preocupamos de su condición espiritual. Los miembros se preocupan los unos de los otros. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro goza, todos gozan con él. Esta es la ley de la reciprocidad. Si un miembro sufre, todos sufrimos con él. Si un miembro se goza, todos nos gozamos con él. Si un miembro es levantado y exaltado, todos nos gozamos con él. Si un miembro es atribulado, todos nos unimos para orar y apoyarlo en su tribulación. Pues bien, esta es la ley de la reciprocidad, unos a otros, en la palabra del Señor, en el Evangelio y en las cartas apostólicas. La expresión unos a otros se repite muchas veces porque tiene que ver con esta ley de la reciprocidad. Ahora, cada miembro tiene una ubicación. Esta es la siguiente ley. Cada miembro tiene una ubicación. El ojo está en la parte alta del cuerpo. Los pies están abajo. ¿Sí? Las manos están en un lugar intermedio. Imagínate si los ojos estuvieran abajo, donde están los pies, qué efecto, qué función podrían tener para mirar, para ser los vigilantes, para ser los que nos conducen y nos guían a los lugares donde tenemos que ir. Dios puso a cada miembro en su propia ubicación. A veces las personas queremos o anhelamos el lugar que otro tiene. Escucha, el lugar que otro tiene. Pero ese tiene ese lugar porque Dios lo puso ahí con una función. Y tú tienes otro lugar porque Dios te puso ahí con otra función. Así es que de acuerdo a la función es la ubicación. Y aquí está la siguiente ley, que es la ley de la función. Función y ubicación tienen una estrecha relación. De acuerdo a la función es la ubicación. Y de acuerdo a la función son los dones que la persona ha recibido. El ojo ha recibido ciertos dones y ciertas gracias y una ubicación, ¿no es cierto? Y para su función recibió los dones que recibió para que pueda ver, para que pueda captar. El oído ha recibido una ubicación en la parte alta para cumplir una función y para esa función recibió ciertos dones, cierta gracia para poder percibir y oír. Tú has recibido una ubicación y una función, y para esa función Dios te ha dado dones espirituales maravillosos que hacen y harán de ti un gran miembro del cuerpo del Señor Jesucristo, que contribuye y contribuirá para que el cuerpo de Cristo esté unido, ordenado y bendecido. Y por último, estamos hablando de las leyes del cuerpo, la ley de la edificación. Cada cuerpo edifica a los demás. Cada miembro, edifica a los demás. Cada miembro edifica a los demás.
cada miembro edifica a los demás. Mira, las leyes que salen de la mente pasan por el cuello, ¿no es cierto? La columna vertebral pasan. Si la mente está dando una instrucción a la mano, pasará por la columna vertebral, pasará por el brazo, el antebrazo, el brazo, la mano, el dedo. ¿Sí? Aquí hay una cuestión de que todo el cuerpo contribuye para todo el cuerpo. ¿Sí? La mano ayuda al cuerpo y el cuerpo ayuda a la mano. Todo el cuerpo en sí se edifica. Se edifican unos a otros los miembros. Y aquí nosotros, como hijos del Señor, estamos destinados y nos han comisionado a edificar a nuestros hermanos en el amor, en la fe y en la gracia del Señor. Tu tarea es edificar a tus hermanos en la fe. Tu tarea es edificarlos en el amor, edificarlos en la gracia. Estás puesto por el Señor para edificar a tus hermanos. Amén. Hablemos de la unidad del cuerpo. ¿Cómo es la unidad del cuerpo de Cristo, del cual somos parte? Primero, es una unidad espiritual, como ya la hemos visto. Una unidad espiritual. El cuerpo de Cristo es un cuerpo espiritual. Así es que la unidad es una unidad espiritual. Además, es una unidad doctrinal. Nos han dado una fe, una doctrina que tenemos que creer, confiar y en la cual tenemos que ser fieles. Una doctrina espiritual. De manera entonces que es una unidad de creencias, una unidad de doctrinas, una unidad en lo que nosotros creemos. Estamos unidos porque creemos lo mismo. Estamos unidos porque creemos en el mismo Dios, creemos en la misma palabra, creemos en la misma Biblia, creemos en las mismas doctrinas de la Biblia y por eso somos y estamos unidos en el Señor. En tercer lugar, la unidad es una unidad de experiencia. Hemos conocido al Señor, hemos tenido del Señor un nuevo nacimiento y vivimos cada día una experiencia con el Espíritu Santo. Así es que cuando tú te encuentras con un hermano, quizás de otra nación que nunca conociste, él te hablará de experiencias similares a las tuyas. ¿Por qué? Porque pertenece al mismo cuerpo. Cuando encuentres a algún desconocido y es tu hermano, te hablará de lo mismo, porque la experiencia espiritual es una sola en todo el cuerpo de Cristo. Va avanzando por niveles. Sin embargo, es la experiencia con el Espíritu Santo de Dios, es la experiencia con Cristo, es la experiencia con el mundo espiritual, es la experiencia de amor con la iglesia. Así es que tenemos una unidad en la experiencia. Además, tenemos una unidad en la esperanza. La palabra esperanza en el Nuevo Testamento no tiene el significado que se le da en el siglo XXI. En el siglo XXI esperanza es como lo último que queda es la esperanza, lo último que se pierde es la esperanza. Pero la palabra esperanza en el Nuevo Testamento tiene que ver con el destino glorioso que el Señor nos ha dado a todos nosotros, sus hijos. Estamos destinados a ser glorificados, a ser semejantes al Señor Jesucristo. Estamos destinados a tener un cuerpo inmortal, un cuerpo que no se enferma, que no se muere, un cuerpo glorioso, poderoso, un cuerpo lleno de fuerza, de gracia y una existencia espiritual y una sabiduría espiritual que nunca hemos imaginado ni alcanzado aquí en la tierra. Nuestra glorificación es tan grande, que la creación entera anhela la manifestación de los hijos de Dios. Esa es nuestra esperanza. Y todos tenemos la misma esperanza.
Por eso somos uno en Cristo. Además, todos tenemos la misma misión, el mismo propósito. ¿Cuál es este propósito? Primeramente, llegar a todo el mundo, a toda criatura, con el Evangelio. Llegar con la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. A cada hombre, a cada mujer, a cada persona, alcanzarla con el Evangelio del Señor. Todos los hijos del Señor, todos los verdaderos hijos del Señor, tenemos este mismo propósito. Donde vayas, te encuentras con hermanos en Rusia y ¿cuál es su misión? ¿Cuál es su propósito? Llegar hasta lo último de la tierra. Te encuentras con hermanos en China y quieren llegar hasta lo último de la tierra. Te encuentras con hermanos de Argentina y quieren llegar hasta lo último de la tierra. Todas estas cosas nos unen como pueblo del Señor. Nos unen como cuerpo de Cristo. Son la base de nuestra unidad. Estoy hablando esta noche sobre aquello que nos une. Demasiadas veces los hombres hablan de lo que nos desune, pero permíteme hablar y establecer aquellas cosas que nos unen, que nos hacen una sola fuerza, un cuerpo en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos habla aquí en el pasaje que leímos. Dice, hermanos, sean solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito significa diligente. Solícito significa responsable. Solícito significa preocupado de guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sean solícitos en guardar, sean responsables, trabajen en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y menciona 7 bases de nuestra unidad como hijos del Señor. 7 bases de la unidad del Espíritu. Primero, un cuerpo. Y hemos hablado de esto. Un cuerpo. Todas las leyes del cuerpo, todo lo que hablamos del cuerpo tiene que ver con esta primera parte. Un cuerpo. Esto significa que somos seres espirituales, sobrenaturales. Somos miembros sobrenaturales del cuerpo de Cristo. Y eso nos debe hacer trabajar arduamente por la unidad del cuerpo de Cristo. Un espíritu. Está hablando aquí del Espíritu Santo. Está hablando de la vida y el gobierno del Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre nosotros. Un espíritu. La iglesia depende del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios para su unidad y para su existencia. Un cuerpo y un espíritu. ¿Sí? Una esperanza. Ya hablamos de la esperanza. La esperanza es nuestro futuro compartido. La esperanza es el futuro que vamos a vivir todos nosotros. Yo te veré glorificado. Tú me verás glorificado. Y nos gozaremos, porque se habrá completado, se habrá alcanzado nuestra esperanza. Un Señor. Está hablando del Señor Jesucristo, pero lo menciona como Señor, más que como Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el dueño, el jefe, el Rey sobre nuestras vidas. Está hablando de su autoridad. Tenemos una sola autoridad y es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo sobre nuestras vidas. Sí, el gobierno de Cristo sobre nosotros. Luego dice, una fe. Y hablamos antes acerca de la unidad doctrinal. Una sola fe.
en el libro de Judas, el apóstol Judas nos dice que trabajemos o luchemos ardientemente por la fe dada una vez a los santos. ¿Por qué? Porque mucha gente intenta pervertir la fe, mucha gente intenta alterar la doctrina, cambiar la doctrina, sacar de la doctrina aquellas cosas que no le gustan y solo dejar aquellas que le agradan. Pero tenemos que defender nuestra fe en el Señor Jesucristo. Un bautismo. ¿Y de qué nos habla el bautismo? Del nacimiento, nuestro nuevo nacimiento. Todos nacimos en el bautismo, todos nacimos de nuevo, somos nacidos de nuevo, somos renacidos en Cristo Jesús y por eso estamos unidos en el Señor. Un bautismo. Y finalmente, un Dios y Padre de todos, el cual es en todos y por todos y en todos. Y esto nos habla de la paternidad. Tenemos un solo Padre celestial. Un solo Padre celestial y un Padre que se preocupa por nosotros. Un Padre que nos ama. Un Padre que trabaja día a día para nuestro bienestar. Un Padre que nos engendró, nos dio la existencia y mantiene nuestra vida por toda la eternidad. Pero además, el hecho de que tengamos un Padre significa que todos somos hermanos. No todos los seres humanos, sino todos los que son parte de la iglesia del Señor somos hermanos, porque tenemos un solo Padre celestial. Un solo Padre celestial. Amados, esta noche yo quiero reforzar en tu corazón esta verdad. Somos un solo pueblo en el Señor. Muchas veces somos dados a criticar a nuestros hermanos, a criticar a la iglesia aquella, a la iglesia de esta forma, a esta otra, porque no canta igual que nosotros, porque no hace igual que nosotros. Pero sabes, somos un pueblo. Acuérdate de la ley de la diversidad. Dios ha dado a cada uno lo que Él ha dado. Nosotros como iglesia Centro Cristiano, Dios nos dio una manera, una forma de hacer las cosas, una forma de servirlo a Él. Pero esto no quiere decir que la manera que le dio a otra iglesia sea mala, porque es distinta a la nuestra. Porque a cada uno Dios le dio lo que le dio. Y a nosotros nos dio esto y procuramos ser fieles a la visión que el Señor nos dio. Procuramos ser fieles a la manera en que el Señor nos entregó para que le sirvamos, sin menospreciar lo que Dios da a los demás. No seas orgulloso, jamás pienses que eres mejor que tu hermano, jamás pienses que tu iglesia es mejor que la iglesia del hermano, mejor que la iglesia de la vuelta de tu casa, que tu denominación es la mejor denominación del mundo y que no hay otra mejor que esa. No, hermanos, ese no es el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el reconocimiento del hermano. El Espíritu de Cristo es reconocer que nuestro hermano y el hermano de la otra iglesia y el hermano de la otra denominación somos un cuerpo en Cristo Jesús. Que el orgullo o el menosprecio jamás entren en nuestro corazón. Nunca tenemos prohibido menospreciar, despreciar a nuestros hermanos en Cristo Jesús, porque somos un cuerpo. Quizá tu hermano tiene ciertas cosas que a ti no te parecen lindas, que tú no las harías, pero Dios le ha dado eso a él, ¿sí? Ahora, quizá tu hermano tiene errores. Quizá en la iglesia de la vuelta de tu casa tú ves ciertos errores en comparación con la palabra, pero quizá tú también los tienes. Entonces, no estemos mirando esas cosas.
Miremos las cosas que nos unen, las leyes que nos unen, las cosas que nos bendicen, las cosas que hacen que permanezcamos unidos al cuerpo del Señor Jesucristo. Debo decir, ¿no es cierto?, que en cuanto a la doctrina, hay una sola doctrina. Y si la iglesia de la vuelta de tu casa tiene la doctrina de Cristo, la doctrina de la palabra del Señor, ellos son tus amados y entrañables hermanos en Cristo Jesús. También hay gente que tiene otras doctrinas, que toma cosas de la Biblia y de otros lugares, y esa gente tenemos que tener cuidado, porque nosotros somos llamados a cuidar la doctrina. Pero sabes, todos los hermanos en Cristo se reconocen. Quita tus prejuicios y reconoce a tus hermanos. Y reconoce lo que tienen, lo bueno, lo bello que tienen de Dios. Y aprécialo. Y que el Señor nos dé un corazón gigante, abierto, de amor para todos nuestros hermanos en Cristo. Y en cuanto a los hermanos de tu iglesia, ámalos entrañablemente. Son tu familia espiritual. Son tu pueblo. Son la familia que Dios te dio. ¿Sí? Y cuando vayamos de esta tierra y vayamos al nuevo mundo, a la gloria, ahí esa será nuestra familia espiritual. Nos abrazaremos y serviremos al Señor por toda la eternidad. Tenemos una familia espiritual. Ama a tu familia espiritual. Ama a tus hermanos. Contribuye para su edificación. Contribuye para la unidad del cuerpo de Cristo. Y que el Señor nos bendiga a todos. Damos gracias al Señor. Padre, gracias te damos esta noche por este tiempo precioso con tu palabra santa. Ella es verdadera. Ella es verdadera para nosotros. Ella es tu palabra hermosa y preciosa. Gracias, Señor. Aquí ahora nosotros, mirando todas estas cosas que hemos hablado, nos damos cuenta de cuántas veces nosotros en nuestro corazón quizá hemos anidado cosas contra nuestros hermanos. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos anidado cosas contra nuestros hermanos. Perdónanos si hemos sido prejuiciosos o menospreciadores de nuestros hermanos. Perdónanos. Y danos un corazón limpio. Danos un corazón puro para nuestros hermanos, para nuestro pueblo, para nuestra iglesia, para las demás iglesias. Danos un corazón grande, generoso, amoroso en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre. La gloria y la gracia tuya. Shikala maya shorenane. La gloria y la gracia tuya estén sobre nosotros ahora. Y día a día practiquemos la unidad y guardemos la unidad del Espíritu. Seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Gracias, Señor. Gracias